Las 5:05 de esta tarde. Bienvenidos si se acaban de incorporar. El próximo jueves 21 de octubre se celebra el Día de los Hombres contra las Violencias Machistas. Hay muchos actos convocados para esta semana. El mensaje es muy claro. Domi, os necesitamos para eliminar esta lacra. Hombre, nos necesitáis para eso y para todo, Blanca. O sea, lo que pasa es que tú y yo ahora no nos toca hablar, que ya te contaré de qué te hablo expresamente, ¿eh? Porque cada día que vengo aquí te echo más de menos. Porque me tienes cada vez más alejado y me voy dando cuenta cada tarde. José Ángel Lozoya es un tío y entre tíos vamos a hablar de nuestras cosas, ¿eh? Pero en fin, a ver si somos capaces de realizar ese puente que tú me decías. Bueno, José Ángel, muchísimas gracias y enhorabuena, porque estáis además de estreno de muchas cosas. En la Diputación de Sevilla, precisamente, se ha inaugurado hace un par de días, como quien dice, una exposición de fotografía que recuerda los 15 años de esa manifestación que asombraba al mundo. No solo aquí en Andalucía o a nuestro país, asombraba al mundo que de pronto un grupo de hombres saliera, solo hombres, a manifestarse contra los hombres que hacen daño a las mujeres. Sí, la verdad es que la idea la lanzó José Saramago en una entrevista en esta cadena, en la que él recordaba haber sido testigo de niño de cosas que un niño jamás debería ver y había ido tomando conciencia de que la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que padecen ellas, que el silencio de los hombres ante esa violencia nos convierte en cómplice de los victimarios, y él soñaba con ver un día salir a los hombres a manifestarse en contra de esa violencia, porque si es nuestro problema, somos nosotros los llamados a solucionarlo. Le tomamos la palabra y nos juntamos un grupo de amigos y decidimos hacer esa convocatoria sin saber si iba a tener o no respuesta. Vamos, de hecho recuerdo minutos antes de salir a la calle que estábamos reunidos y decimos, oye, ¿habrá alguien? Digo, bueno, a mí lo que me daría vergüenza es no estar yo. Salimos a la calle y habían allí 300, 400 hombres que nos acompañaron a pasar por el centro de Sevilla y se fueron sumando otros más y algunas mujeres. Bueno, pues de ahí arranca una experiencia que vamos a conmemorar este jueves. Desde la ley de igualdad, desde toda la consecución de derechos desde el punto de vista legal al menos, que no necesariamente luego a la hora de contrastarlo con la realidad, la protección de los gobiernos, al menos en los estados democráticos y sociales de derecho, de la mujer respecto a todas las desigualdades que le han venido heredadas, ¿no? ¿Cómo está en este momento, a pesar de los años que llevamos en esa pelea, cómo está en este momento la relación entre mujeres y hombres? Por ejemplo, yo le hacía una broma a Blanca cuando entraba, ¿no? Nos necesitáis para todo y tal. O sea, ¿hasta qué punto las defensas funcionan? ¿Hasta cuándo van a ser necesarias? ¿Nos necesitaríamos para todos? Todos, quiero decir, sería lo lógico para construir un Estado de plenos derechos para todos, ¿no? Pero ¿cómo estamos hoy, hombres y mujeres? A ver, ellas vienen demostrando desde hace muchos años que en realidad nos necesitan para poco. Hay incluso chistes fuertes sobre el tema. Pero cierto es que la igualdad jamás pasará del plano de lo legal al plano de lo real, de lo cotidiano, a los hogares, a los puestos de trabajo, si los hombres no nos implicamos. Y para eso tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra situación, cuáles son nuestros privilegios, qué cosas podemos hacer por mejorar la situación y no solo ponernos las pilas, también el delantal. La situación ha cambiado mucho. Yo llevo en Sevilla 41 años y de la Sevilla que yo recuerdo a la Sevilla que yo veo, la verdad es que el cambio ha sido espectacular. No obstante, los hombres de ahora son una imagen suavizada de sus padres. Pero sigue habiendo muchísimo machismo que pulir, verás, el reparto en lo doméstico sigue siendo muy desigual, la brecha salarial sigue siendo absolutamente indiscutible, la educación que se da a los niños sigue siendo una educación que parece que se les educa para el machismo del futuro. Yo creo que ahí hay muchas cosas y nos corresponde a los hombres pues, ser unos padres presentes y responsables, que estemos compartiendo la crianza. Nos corresponde a los hombres ayudar, tomar conciencia de que tenemos que dedicar el tiempo y el espacio que requiere con nuestra contribución a la igualdad. Pero vamos a ver, si los hombres de ahora, jóvenes, se supone que se han ido educando ya con toda esa carga cultural, legal, que se supone que caracteriza a nuestra sociedad en tanto a derechos y deberes, ¿cómo es posible que haya que estar todavía enseñándoles a matizar sus machismos? O sea, ¿dónde falla lo que falla?
A ver, hace 20 o 30 años se podía decir que los hombres que estábamos a favor de la igualdad éramos minoría. Yo creo que ahora somos una mayoría tremenda. De hecho, si tú coges el micro, te vas a la calle y le empiezas a preguntar a los hombres con los que te encuentras, ¿usted está a favor o en contra de la igualdad? Te va a decir que está a favor de la igualdad todo el mundo. Pero esto ha provocado unas reacciones, los más recalcitrantes, que tienen recursos poderosísimos para hacer oír su voz y ha tenido como consecuencia que hoy estén representados en casi todos los parlamentos estatales y autonómicos. Hay un partido político que hace gala de su enfrentamiento con el feminismo. Y eso ha hecho que mucha gente que hace 5 o 6 años le daba vergüenza reconocer su machismo, casi están envalentonados, se lo reivindican. Entonces, por eso es quizá más necesario que nunca que esa mayoría silenciosa de hombres, que cuando se dice hay que ver cómo sois los hombres, dice yo no, que lo demuestre y tiene una oportunidad única. El próximo jueves a las 7 de la tarde, en la Puerta de Jerez en Sevilla, y nos vamos a manifestar contra la violencia machista, contra las mujeres, contra la homofobia, todos estos ataques que están sufriendo los colectivos LGTBI y contra cualquier otro tipo de manifestación de estas violencias. De todas formas, José Ángel, todos venimos de un proceso, al menos los que tenemos ya cierta edad. Sí. A nosotros nos han enseñado a ser de una determinada manera, para ser buenos hombres. O sea, protectores de las mujeres, a no llorar, en fin, un montón de cosas que ya se quedan un poco también en el tópico porque todo va cambiando y todo tiene obviamente su especificidad, como cada contexto que ha vivido cada persona, que también es distinta. Pero ir evolucionando desde lo que ha sido tu carga cultural, tu obligación, no solo una carga cultural que además te obligaba a ser un buen hombre de esa manera, y luego enfrentarte a que de esa manera no necesariamente eras el mejor hombre que podías ser, no es fácil. Todo eso implica un proceso. Pero en todo caso, insisto, mérito que gente, por ejemplo, como tú, que has sido educado en esa época, aunque tú tienes unos condicionantes en tu vida también muy peculiares, tus padres fueron emigrantes, escaparon del franquismo, fueron a Holanda, pero yo insisto en los jóvenes. ¿Qué está fallando, repito, para que tengamos una reproducción incluso de los roles entre chico y chica en gente demasiado joven, que lo que hace es abundar en machismos que debieran estar superados? Digamos dos cosas. La primera, todos hemos sido, también los jóvenes, educados en una sociedad machista, pero todos no maltratamos a las mujeres. Eso lo hace una minoría. Y si todos hemos sido educados de una forma... Está muy bien que digas eso, porque hay hombres que se defienden de que son acusados de manera genérica de ser maltratadores. Si solo unos pocos, aunque son muchos, maltratan a sus parejas, quiere decir que son responsables personalmente ante sus víctimas y ante la justicia. Y luego está la otra parte. El machismo forma parte de nuestra cultura. La figura del héroe sigue siendo la figura del guerrero. No hay estatuas a los desertores de la guerra. Son solo a los que han perdido la vida en el campo de batalla. Se glorifica a través del deporte al triunfador. Nunca se habla de lo que le ha costado llegar al segundo o al tercero y de su proceso. Es decir, que o cambiamos los modelos de referencia en los que nos miramos, o difícilmente los jóvenes van a tener alternativas. En educación sexual, que es mi profesión, ¿no? El abandono, la inhibición de padres y colegio hace que los jóvenes se eduquen en el porno, y el porno es tremendamente violento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? Con los jóvenes lo que está pasando es que no les estamos ofreciendo modelos alternativos de referencia. Y ahí hay dos responsabilidades muy claras. La de los medios de comunicación, pero sobre todo la de las administraciones públicas, que están obligados a hacer algo que no han hecho nunca, y es incluir la atención hacia los hombres en las políticas públicas de igualdad. Hay que dedicar recursos para enseñar a los hombres a ser de otra forma, a vencer sus resistencias, pero también sus dificultades. No es de recibo que los hombres tengan más dificultades que las mujeres por parte de quien les contrata para coger una excedencia o faltar un día al trabajo para llevar al niño al pediatra, etcétera, etcétera. Es decir, eso son dificultades concretas. Él lo quiere hacer, pero el empresario eso lo entiende en una mujer, no lo entiende en un hombre. Resistencia suya es el escaqueo que todos practicamos en casa a la hora del reparto de las tareas domésticas, que si podemos hacernos el tonto para que lo haga ella, nos hacemos el tonto. Eso es resistencia. Y para eso lo que hay que darse es cuenta de la injusticia que cometemos. ¿De verdad queremos tanto a la persona con la que convivimos
que no se nos cae la cara de vergüenza de sobrecargarla con cosas que nos corresponden a nosotros si el reparto fuera equitativo? Bueno, como ves, el campo es que es muy amplio y muy transversal, ¿eh? Aquí hay muchas cosas que se... en fin, te he dicho que te prometía 2 tíos hablando de tías, en cierto modo, ¿no? La cosa se complica, como ves, e incluso entre él y yo tendríamos que aclarar ciertas cosas. Yo solo os lo puedo dejar en bandeja para que discutáis sobre el asunto. Poco más. Y la verdad es que el tema da para mucho debate. Domi, muchas gracias y gracias a José Ángel, porque es un asunto del que también hay que poner sobre la mesa en más de una ocasión, sobre todo teniendo en cuenta a las generaciones que vienen ya detrás, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención de todo lo que ha dicho José Ángel? Bueno, ha sido interesantísima y yo doy la enhorabuena por dedicarle a la televisión pública de Andalucía un espacio y un tiempo a este tema, al papel que deben ejercer los hombres contra la violencia de género. De todo, bueno, esto es como todo, me quedo con todo, ¿no? Con toda la entrevista. Pero yo destaco 2 cosas. Hemos avanzado mucho. La ley integral contra la violencia de género se promulgó el 29 de diciembre de 2004, es decir, hace ahora 17 años, y en este tiempo hemos avanzado mucho. No podemos ser derrotistas tampoco, pero sí es cierto que, como con la pobreza también, caben incorporar nuevas herramientas para luchar contra unos datos que a día de hoy tenemos ya 36 asesinadas por violencia de género desde 2003, que es la fecha en la que se empezaron a contabilizar formalmente las víctimas, más de 325 huérfanos, que yo creo que ese es el drama realmente total de la violencia de género. Y ha sido muy interesante, por destacar algo, el papel de las generaciones venideras y el acercamiento que tienen los chavales al otro sexo, ¿no? Al otro género, a través de la pornografía. Yo creo que ahí hay un flanco de trabajo fundamental entre las administraciones y en la administración pública y concretamente en los colegios. Hay que educar en valores, esa palabra tan amplia y ese aspecto, o sea, ese campo tan amplio, ¿no? Pero muy fundamentalmente para incorporar, o explicar bien que evidentemente el despertar sexual de los críos no puede venir por la pornografía, porque ahí evidentemente se instalan una serie de roles de violencia que no es la realidad. Sin duda que no. Además, yo creo que es una obligación de las administraciones públicas poner coto a eso ya, de manera urgente. Fue algo además que quedó pendiente en el Pacto de Estado contra la Violencia de la Mujer, que se firmó hace no mucho, y que debía profundizar también en aspectos como ese, no solo en la violencia, sino en todos los contextos educativos que llevan a esa violencia. Es inadmisible que un crío con menos de 5 años tenga acceso directo al porno, a una manera de concebir la sexualidad que no se parece en nada a una sexualidad sana. Por lo tanto, yo creo que ahí los gobiernos todos deben hacer una palanca, como pasa con las casas de apuestas. O sea, creo que ahí hay que hacer mucho trabajo y es inminente y debemos cambiar la ley para que se pueda llegar a cortocircuitar esa llegada a la sexualidad de los niños. Sin embargo, fíjate, yo lo llevaba al terreno personal. Siempre, los que estamos aquí, cualquiera que nos escuche, las administraciones, la política lo tiene que hacer, alguien tiene que hacer. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Y en este caso los tíos, estaba diciendo, los tíos, ¿qué se puede hacer? Yo simplemente me quedo con una idea que creo que es lo más fácil que puede hacer cualquiera que nos está viendo, pero es lo más complicado, que es arrinconar a esa minoría socialmente. Es decir, por ejemplo, estoy cansado a lo mejor de ir a un bar cualquiera y que aparezca un señor al lado y que te intenta buscar con mirada cómplice mirando a una chica, y le dice los micromachismos, y le dice, ¿no? Los micro o micromachismos. macro, y le dice una barbaridad y mirándote como oye, que no sé cuánto, tal, te mira como buscando la complicidad. Jamás reírle gracias a ese macho alfa que te aparece en el bar o que coges un taxi y el taxista te dice, mira, no sé, jamás. Y puede parecer lo más simple, lo más pequeño, pero es muy difícil hacerlo y hay que arrinconar a esa gente, que como bien ha comentado este caballero, son minoría, pero se hacen oír bien. Y yo también me quedo con que somos mayoría, ¿no? Hombres y mujeres que peleamos por la igualdad. Lo que pasa que sí que es verdad y me ha parecido muy importante el tema de los referentes, que igual se ha trabajado tanto en que las niñas crezcan empoderadas que nos hemos olvidado un poco de los críos, ¿no? De los niños. Yo creo que nos ha faltado pedagogía en
esto. Pedagogía de que esto no es una batalla, que aquí no hay una guerra de sexos, que esto nos beneficia a todos, que vamos a vivir mejor, que vamos a ser todos más felices y vamos a vivir mejor. Y que es una injusticia y como todas las injusticias hay que salvarla. Entonces creo que ahí nos ha faltado pedagogía y por supuesto estoy totalmente de acuerdo con él en el que ahora mismo se ha instalado una reacción en la que es normal, o de repente se ha convertido en opinión decir que no existe la violencia de género, ¿no? Como la Tierra es plana, pues la violencia de género no existe. Y hay un partido político que normaliza esa actitud y bueno, pues para algunos chavales pues es lo que ven en las redes, en la música, en las letras de las canciones que escuchan. A las redes también hay que llegar con el mensaje en el audiovisual, en las películas. ¿Te acuerdas de lo de Pablo Iglesias que azotaría a una periodista? Digo, es que cuidado. Que digo que no busquemos politizar esto. Estos son errores de personas y comportamientos individuales. Te digo, Podemos, el líder de Podemos, vicepresidente del gobierno. No, pero oye, si te he dejado hablar, solo te contrasto una opinión que yo tengo, que escuchamos a un señor por un grupo de Telegram diciendo que a una periodista la azotaría hasta... Oye, quiero decir que no creo que esto sea de criminalizar bandos, sino de criminalizar comportamientos. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero siempre digo lo mismo. A Vox la mejor manera de combatirlo es actuando desde los gobiernos y dejándolo un poquito orillado si tienen un... comprándole el discurso. Por supuesto, es que no podemos, es que cuando entramos en ese marco de si el maltrato existe o no, estamos muertos. No participar claro, de la idea, no juguemos a ese juego suyo. Mire, la violencia machista es una realidad. Ya, no hay más. Ahí no cabe debate. Bueno, pero sobre todo la pregunta en este caso y por la semana que entramos es ¿qué pueden hacer ellos sumar y educar para intentar erradicar esa lacra? Se va a hablar mucho de esto durante toda la semana. Nos vamos a ir ahora